Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Cámara del Arte. Yo soy Marina y en esta colaboración te voy a contar un poquito sobre una época histórico-artística que ha sido considerada en numerosas ocasiones como la más oscura de la historia. ¿Ya sabes cuál es? Pues vamos allá. Por supuesto, hablamos del gótico. El estilo gótico se enmarca en una época de cambios extremos y eventos históricos tan traumáticos como necesarios para el surgimiento de la Edad Moderna. A menudo tendemos a buscar la datación exacta de las diferentes etapas artísticas, para organizar básicamente la historia del arte en nuestra cabeza. Pero hay que tener en cuenta que ni los cambios artísticos surgen de un día para otro, ni se producen a la vez en todos los países. Con todo esto vamos a adentrarnos durante unos minutos en algunos de los aspectos más relevantes del periodo gótico. El nacimiento del arte gótico se vincula al mecenazgo del abad Suger del monasterio de Saint-Denis entre 1122 y 1151. El término gótico se usó inicialmente para designar al arte de los siglos XVI y XVII de manera despectiva. Fue ya en el siglo XVIII cuando pasó a utilizarse para identificar el arte medieval hasta el Renacimiento. Aunque en el inicio del periodo gótico nos situamos en un momento de crecimiento económico y social, esta época también presenta un panorama bastante sombrío por situaciones catastróficas que hicieron bastante mella en la mentalidad de la época, lo que por supuesto se plasmó en el arte de esta época. 1347. Se documentan los primeros casos de peste negra, considerada por la sociedad del momento castigo divino. A la tremenda mortandad provocada la siguieron unas revueltas sobre todo rurales. ¿Y esto por qué? Pues porque no había suficiente población que trabajara la tierra, situación que llevó a los nobles a forzar y explotar a los campesinos, que evidentemente se levantaron en armas en contra del sistema feudal. Esto supuso que las cosechas fueran prácticamente inexistentes y todo esto derivó pues en una pedazo de hambruna. Por otro lado, la Guerra de los 100 años, conflicto en el cual Francia e Inglaterra se disputaron la corona francesa. Esto supuso el nacimiento del condado flamenco boloñés, que unía Borgoña, de Francia, y los Países Bajos, que eran vasallos del rey francés. En cuanto a la Iglesia, sufre el cisma de Occidente, que junto a la posterior inestabilidad del papado será el germen de la futura reforma protestante. Nace la Inquisición, brazo armado de Roma que se ocupaba de perseguir herejías, asegurando el buen cristianismo y buscando la victoria del cristianismo frente al judaísmo. Aunque a mediados del siglo XII la imagen del judío ya contaba con cierta carga negativa, la peste negra genera un recrudecimiento hacia esta comunidad. ¿Por qué? Pues porque pensaban que había sido fruto de sus malas artes. Seres deformes, nariz grande, gorros puntiagudos. Fue una influencia tan potente que estos estereotipos, aunque adaptados, continúan en la actualidad. Todo este panorama tan grotesco dio lugar a nuevas temáticas artísticas. Por otro lado, es importante destacar la falta de documentación medieval sobre obras artísticas concretas. La gente en este momento no escribía sobre el arte que veía a su alrededor. Por eso se habla de escuelas, entendiéndolo como conjunto de obras con ciertas características comunes. Por suerte, a mediados del siglo XIII ya encontramos contratos que identifican la obra que sirve como influencia. Además, en este periodo se empieza a valorar la figura del artista y por fin se dan a conocer sus nombres. Vamos con las características principales. Pintura. En artes plásticas no se puede identificar un inicio del estilo gótico de forma tan clara como en arquitectura. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, el modelo de representación pasó a ser el de Oriente. Esto implica que la principal influencia fueran los mosaicos bizantinos, caracterizados claramente por los dorados, que reflejaba poder y una intención de disgregar lo terrenal del icono. A esto se le llama la maniera greca, es decir, el estilo que imita la pintura de Grecia como representante. Esta maniera greca concluye con un cambio de espiritualidad nacido gracias a las órdenes mendicantes que lo que querían era acercar el pueblo a la divinidad. Con las figuras de San Francisco de Asís y Santo Domingo se empieza a ver una voluntad por humanizar a Dios, para conseguir pues precisamente esto, acercar la religión al pueblo. Esta llamada devotio moderna supone una reforma espiritual que se plasma en temáticas artísticas que remarcan el sufrimiento y el dolor de Cristo, en Cristos dolientes, la pasión de Cristo. Este cambio en la espiritualidad se relaciona con la peste negra y el consiguiente gusto por el tema macabro, con el triunfo de la muerte, el juicio final, porque se veía el mundo como un mundo muerto y cruel que necesita ser juzgado. De igual manera se relaciona con esa demonización de la comunidad judía que mencionábamos, porque se consideraba que ellos habían sido quienes habían
a Cristo, ahora más humano y cercano a la sociedad. Por otro lado, el arte gótico enmarca la llamada pintura flamenca, que nace en el nuevo condado flamenco-boloñés, surgido con la caída de la hegemonía de Francia e Inglaterra, superpotencias de la Edad Media, por la Guerra de los 100 años. Algunas de las características del estilo son el realismo detallado, uso de colores vibrantes, representación de la cotidianeidad y el uso de la técnica del óleo. Algunas obras pictóricas destacadas de la época serían El infierno de Nardo di Cione en la Capilla Strozzi, que se divide en paraíso, purgatorio, infierno, porque sigue la estructura de la Divina Comedia, por cierto, obra de muchísima influencia en ese momento. La Maestà de Duccio, la Anunciación de Simone Martini o los frescos de la Basílica de San Francisco de Asís, de Giotto. Escultura. La escultura sufrió un cambio entre mediados del siglo XII y el primer tercio del siglo XIII, sobre todo en cuanto a su relación con la arquitectura, y la aparición de nuevos programas iconográficos y un tratamiento diferente de los mismos. Además, los frontales de altar se empiezan a sustituir por retablos. Aunque aparecen géneros desvinculados de la arquitectura, la escultura continúa subordinada a la misma. Destaca la escultura expuesta en las grandes portadas de los templos. Esto supone que los talleres necesiten más miembros especializados, por lo que se da la separación de los oficios arquitecto-escultor. Estos pórticos sirven para contar historias en las que, igual que pasa con la pintura, se empieza a humanizar a las figuras. Ahora, por ejemplo, sonríen, hablan entre ellas. El juicio final deja atrás al Pantocrator con el libro de la vida y las letras alfa y omega para dar paso a un Cristo más humano y redentor que incluso muestra sus llagas. También interesan ahora las vidas de los santos y sus milagros, dejando ya atrás sus martirios. Las portadas de las construcciones góticas se llenan de representaciones de la salvación, salvación que viene a significar la victoria frente a la herejía, representados como los condenados. Se identifica a la Virgen con la Iglesia, haciéndola su heredera, motivo por el que destacan tantos tímpanos representando la coronación de la Virgen por su hijo. La figura de la Virgen se vuelve tema favorito en los programas escultóricos. Además, surgen representaciones como el árbol de Jesé, que recoge la ascendencia humana de Jesús mediante su madre. En escultura, algunas obras que podríamos destacar son el púlpito del Baptisterio de Siena, de Nicola Pisano, las esculturas de la fachada de la Catedral de Siena, de Giovanni Pisano, el pesebre de Arnolfo di Cambio o la dormición de la Virgen María de la fachada principal de Notre Dame de París. Arquitectura. El Centro Europeo Artístico se ubica inicialmente en Francia, concretamente en París, y desde aquí se expande el arte gótico, exceptuando Italia, que desarrolló un estilo diferente al resto de Europa. De 1140 a 1250 se construyeron iglesias caracterizadas, entre otras cosas, por su tamaño y altura. Hay que destacar claramente las catedrales, donde la luz adquiere un protagonismo importante derivado de las especulaciones teológicas. Refleja el periodo más optimista, creyente de que la luz y la belleza te aproximan a Dios. Otra característica clave relacionada con la luz sería el uso mínimo de piedra para fomentar esa creación de enormes ventanales. Esta luz era tamizada y colorida gracias a una de las máximas expresiones de la plástica en esta época, la vidriera, para la que se usaban colores planos y formas geométricas. Algunas de las técnicas más importantes son el uso de bóveda de crucería y el arco ojival, así como la aparición de arbotantes y contrafuertes, que permiten una mejor distribución del peso y los empujes. Lo que esto logró fue que las dimensiones pudieran aumentar y se creara esa verticalidad tan característica del periodo gótico. Además, intentan emplear el mínimo de elementos para conseguir diafanidad. En el siglo XIV ya no podemos ubicar un único centro cultural en cuanto a arquitectura, aunque sí podemos identificar países muy prósperos como Borgoña, Bohemia, los Países Bajos. La pretensión ahora sería ocultar los armazones estructurales exteriores. Se utilizan arcos no estructurales sobre los que sí lo son. Las bóvedas multiplican los nervios creando flores y estrellas, y claves y nervios empiezan a utilizarse como elementos decorativos. Toda esta complejidad encuentra su origen en que las monarquías lo que querían era lo de siempre, demostrar su preeminencia social. Algunas de las construcciones de más relevancia del periodo podrían ser la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Siena, el Templo Abacial de Saint-Denis, la Catedral de Sens o la Catedral de Laon. Pues ya estaría. Si te ha gustado, no olvides dejarme un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Mua!